Estuve viendo en el chat, por lo que estuve viendo en el chat, la verdad que están llegando a diferentes ubicaciones, lo cual hace que lo que vayamos a compartir en los espacios de preguntas y respuestas, espero que sea muy rico desde ese lugar. No voy a decir mucho más de lo que ya dijo Horacio. Algunos, de hecho, por lo que estuve viendo ahí en el chat, ya me conocen y bueno, no hay mucho más para decir. Me gusta contar que hace 20 años que trabajo en esta industria y que he sido parte de muchos éxitos y de muchos fracasos. Me he topado con diversas dificultades a lo largo de todo este camino y puedo decir que es una industria que me gusta muchísimo. Y por eso hace ya unos cuantos años decidí dedicarme específicamente a esta industria. Y si bien un poco mi corazón es tecnológico y más relacionado con data y producto, en los últimos años empecé a tener una perspectiva un poco más de negocio que me permitió empezar a pensar un poco más en cómo hacer que los medios sucedan, que es lo que nos gusta decir desde Dos Unos. Hoy de lo que vamos a hablar particularmente es de creación de productos editoriales, ¿sí? Que luego vamos a hacer alguna definición un poquito más acabada, pero contarles que podemos decir, de allá desde hace 7, 8 semanas, que hemos trabajado con más de 200 medios en la región. Es un camino, eh, la verdad que muy bueno por momentos y muy malo por otros. Bueno cuando vemos que generamos impacto, cuando podemos ayudarlos a que hagan cosas, y malo cuando a veces los tenemos que abrazar y llorar porque algo no salió como esperábamos. Pero también vamos a conversar eso que es parte del día de esos productos editoriales. Nos encontramos en estos 12 años que tiene Dos Unos ya con 200 universos distintos, podemos decir 214 si quieren el número exacto. Son 214 realidades muy, muy, muy distintas. Y de toda esa experiencia que hemos acumulado con el tiempo, nos hemos dado cuenta que todos son parte de un mismo ecosistema. Por eso, cuando vean encuentros como este, vamos a hablar más de ecosistema y un ecosistema de medios regional que funciona muy distinto a lo que funciona en otras latitudes y que sabemos que todos en general tienen los mismos desafíos. También solemos compartir esta métrica que tiene que ver con que el 80% de los problemas, desafíos, inconvenientes que surgen en todos los medios con los que trabajamos son bastante similares, ¿no? O sea que podemos tomar hallazgos de algunos medios y luego aplicarlos en otros que en general funciona, y luego un 20% de esas dificultades, desafíos, problemas que ya son más específicos de cada uno de ustedes en la particularidad de la aplicación de las cuestiones que surgen todos los días ya en cada logo, en cada marca. Contarles muy brevemente cómo fue que estuvimos en contacto con estos 214 medios. Estos son básicamente nuestros servicios. Hacemos acompañamiento en producto, tecnología, data, negocio, monetización, capital humano, bueno, en todas las cuestiones que ustedes ya conocen. Nos sentamos con los equipos y los ayudamos a pensar y a tomar decisiones. También los ayudamos a hacer, a veces brindamos manos y nos metemos más en desarrollo, diseño, UI, UX, data, análisis de tráfico, insisto, cuestiones que ya conocen. También nos dedicamos a transformar talento, capacitaciones, ideación, cursos, cursos in company, ayudar a dueños y accionistas a comprender un poco la coyuntura actual con una perspectiva más de negocio. Y por último, cuando nos ponemos a pensar en que nosotros mismos, que ya somos más de 20 dentro de Dos Unos, nos quisimos ir a esta industria porque nos asustamos, nada, nos quedamos con la idea de que tenemos la obligación como compañía de ayudar a que el talento se quede dentro de esta industria. Entonces nos dedicamos a unir oferta y demanda de talento, de trabajo. Así que nada, aquí a todos contarles que queremos que se queden adentro de la industria. Así que cuando necesiten encontrar talento o que los ayudemos a ustedes a buscar nuevos rumbos, cuenten con nosotros. Básicamente hacemos cuatro cosas. Ayudamos a pensar, ayudamos a hacer, ayudamos a transformar y ayudamos a encontrar talento. Básicamente esto es lo que hicimos con alguno de estos 214 medios con los que trabajamos en los últimos 12 años. Para darles un poco de contexto, me voy a poner un poco ahora ya en tono producto editorial.
quiero como bajar un poco a tierra y agrupar los principales desafíos que tiene cada uno de ustedes todos los días y hacer una pequeña apuesta en común. En principio, contar que estamos en esta era postsocial. No sé si a todos los que están participando hoy les ha tocado marzo, abril o mayo de este año perder un gran volumen de tráfico social. Se habla de que este año, un poco con la salida de Meta del ecosistema de news y media, ya estamos pensando en cómo replantearnos un futuro que no esté tan apalancado por tráfico social y por interacción social. Luego, todos esos proyectos que eran cuestión de prender una nueva sección y que aparezca el tráfico, o autopublicar, o cuestiones que tienen más que ver con el volumen, que antes funcionaban muy bien, ahora no estaban funcionando tan bien, y quizás el último bastión de ese tráfico, entre comillas, más fácil, tiene que ver hoy con Google Discover, pero les diría que es el último bastión. Luego, nada, en las 12 conferencias que he participado este año, la línea básica de flotación tiene que ver con la inteligencia artificial. Sabemos que desafía la industria, me gusta y aprovecho que ya somos unos cuantos en este webinario para decirles la inteligencia artificial no viene por nosotros, así que tranquilos, es cuestión de que la abracemos y acompañemos y que la entendamos, por supuesto. Pero nada, es el futuro, no es una amenaza, hay que verlo como una oportunidad. Luego esto de que ya el producto commodity de contenido no performa también. Uno puede hoy poner a funcionar un medio y probablemente tenga tráfico y pueda a través del mercado abierto de programática empezar a generar algunos dólares de revenue, pero la realidad es que no funciona tan bien como funcionaba antes. Nos implica empezar a pensar un poco más en cómo diferenciarnos y cómo tener un producto que la audiencia aprecie por lo distinto, por lo disruptivo, o si no, probablemente no tengamos un futuro muy próspero en términos de sustentabilidad. Así que tenemos que empezar a plantearnos entre el 2022 y 2023 en una etapa más post pandemia en que o nos diferenciamos o desaparecemos como medio de comunicación. No quiero ser apocalíptico, pero sí quiero ponerles a todos en el radar que el 2024 y 2025, con Chrome quitando, cambiando la forma en la que maneja las cookies, en un ecosistema publicitario más desafiante, vamos a tener que ponernos más creativos y justamente con esto tiene que ver este webinario, digamos, como para por lo menos sembrar o prender la punta de la mecha y ver hasta dónde podemos performar mejor. Y por último, algo que empieza a cobrar un poco más de sentido, que hace unos años no lo tenía, antes hablábamos más de volumen y ahora hablamos más de engagement y compromiso de la audiencia. Entonces ya hay medios que están poniendo límites fuertes respecto a la cantidad que producen diariamente para producir más calidad con menos cantidad. Y en realidad siempre se puede hacer más con más volumen, con más cantidad. Pero en esta región, en Latinoamérica, para los medios que nos estén escuchando de Estados Unidos, que ya quizás tienen un futuro más próspero en este sentido, pero nada, de Río Grande para abajo les podría decir que tenemos un desafío siempre de recursos y que no siempre se puede hacer más calidad y más volumen con menos recursos. Pero sí les digo que tenemos que buscar la forma de apostar al periodismo de calidad y que ese va a ser el camino donde el futuro nos va a permitir diferenciarnos. Esto para poner un poco de contexto de dónde estamos y de dónde partimos cuando hablamos de productos editoriales y cómo podemos hacer cosas distintas. También para ponernos a todos en la misma página, porque quizás lo menciono en algún momento de la conversación o surgen las preguntas, parece una definición trivial, pero estoy asumiendo que todos ustedes tienen algún tipo de producto editorial, llamémoslo medio por resumir, que tiene una redacción que puede ser unipersonal o que pueden ser 350 periodistas trabajando fuerte para producir contenido, que hay una audiencia que la resumo como única y digo una audiencia cuando en realidad son muchísimas audiencias o subaudiencias, por llamarlo de alguna forma. Es un poco más complejo que uno decir, no existe una única audiencia. Hay que romper un poco con ese concepto de que le hablo a mi audiencia. No, en realidad estoy hablando a
como piso, 16 audiencias distintas en la región, si pensamos en la audiencia de newsletter, de podcast, de plataforma social 1, plataforma social 2, plataforma social 3, Google Search, Google News, bueno, así se van como abriendo distintas audiencias, pero bueno, por simplificación vamos a hablar de audiencia en singular. Y luego, que también me gusta mencionarlos en todo este tipo de charlas, están los dueños y accionistas, que ahí yo ya los bauticé hace unos años y les puse Juana y Pedro. Así que probablemente hablemos de cómo Juana y Pedro ven la perspectiva de algún tema en particular. Pero les diría que esta es la descripción simple de lo que yo asumo que ustedes manejan todos los días, ¿sí? Insisto, ya sea un medio de 1.000 usuarios por mes, hiperlocal, en alguna ciudad de México muy pequeña, o si estamos hablando de un medio regional con 90 millones de usuarios mensuales y múltiples geografías. Siempre Juan y Pedro están, siempre hay una redacción generando contenido, siempre hay un producto, que es el medio, y siempre hay una audiencia que está ahí compuesta por distintas cosas. Y también, ahora, como nos metemos en productos editoriales, los saco a Juan y Pedro, salen de escena por un rato, y me quedo con los productos editoriales. No piensen el producto editorial como algo único, como el medio, hay una marca, hay un sentido, una esfera, hay un paraguas. Claro, por supuesto, es un producto, pero en realidad tiene como la audiencia subproductos. Y en esos subproductos es que nos vamos a meter y vamos a hacer un poco de doble clic. Dos frases difíciles, reales, que las escuchamos de estos 200 medios, pero bueno, no, nada, por supuesto no voy a citar quién lo dijo, pero una vez me dijeron, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y un poco hay que romper con eso. Entiendo, ya se los dije, entiendo cuál es la situación de recursos de la región en general, sé dónde están, converso con ustedes todos los días, pero tenemos que salir un poco de hacer lo que se puede con lo que uno tiene. Uno tiene que hacer lo que la audiencia quiere y lo que la audiencia necesita, y luego lo que uno puede y lo que uno quiere. Si resulta ser que no podemos cumplir con lo que la audiencia quiere y necesita, ese producto no va a ser exitoso. Entonces, si ponemos a la audiencia en el centro, vamos a poder empezar a pensar siquiera en el negocio que hay atrás de ese producto. Pero otra vez, la audiencia en el medio, importa lo que la audiencia quiere y necesita. Y esos conceptos vamos a profundizar un poco más. Luego, un accionista de un medio regional muy grande habla de cómo la marca hace que incondicionalmente las audiencias nos elijan. Y de repente hay un cambio de algoritmo y pierde el 40% del tráfico. O de repente hay un cambio en la línea editorial y la tasa de apertura de un newsletter pasó de ser 26% a 4%. Y ahí es donde se desafía un poco esto de incondicionalmente. No existe la palabra incondicional desde mi punto de vista en ningún aspecto de la vida, pero cuando se trata de productos editoriales, definitivamente no existe. La audiencia nos elige todas las veces que hace clic, que hace tap, que abre un correo en un newsletter, que escucha un podcast. Ese es el momento en el cual la audiencia nos elige, que no significa que nos vaya a elegir mañana a la mañana. Por lo cual, con una perspectiva de medio vaso vacío y no de medio vaso lleno, piensen todos los días cómo se redefinen, cómo se reinventan y cómo revalorizan la propuesta del medio para que esa audiencia los elija todos los días. Porque es una batalla que tenemos que pelear todos los días y que depende de muchas amenazas y problemas externos que no tienen que ver con el medio, con la marca, con el producto, pero hay muchos que sí. Entonces, nada, ahí tener en el radar que el incondicional definitivamente no existe. Antes de continuar, les digo que van a tener una copia de esta presentación si lo necesitan sin problemas y decirles que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas sobre el final, que estimo que será más o menos unos 30 minutos para que tengan un poco de situación, tiempo y espacio. Este que está acá es mi hijo, se llama Simón, tiene 7 años, y un día explicándole, justamente esa es una foto de mi oficina, explicándole cómo funcionaban los medios de comunicación, me miró con esa cara, y yo le saqué la foto y la usó mucho, y me dijo, papá, es mucha información la que me estás dando. Y probablemente estén en esa situación con todo lo que les acabo de decir respecto al medio, respecto a las frases, se viene más información. Solo quiero decirles que no vengo a traer soluciones, vengo a tratar de que se hagan nuevas preguntas y que algo se lleven, ¿sí? Algún takeaway va a haber. Pero
La idea es que se pregunten cosas, por lo cual van a recibir muchísima información y por eso muy gentilmente Horacio está grabando este encuentro. Espero que sirva para decantar, para analizar y para que puedan revisar con sus equipos y que pueda transformarse en algo accionable, básicamente. Vamos a hacer una pequeña calibración. Voy a pensar en el producto con la audiencia puesta en el centro y voy a enumerar algunas cosas que debiese cumplir cualquier producto editorial. Cuando digo producto editorial, por simplificación digo producto, o sea que tómenlos como sinónimos. Producto puede ser muchas cosas, pero en términos de lo que estamos conversando hoy, estamos hablando de productos editoriales. Entonces, en general, cuando conversamos respecto a qué es un producto y qué ítems tiene que cumplir, el primero que sale es la línea editorial, ¿no? Es lo que Juan y Pedro, los accionistas, quieren, o lo que el editor general quiere, o lo que el prosecretario de redacción quiere. Y en general esto se pone muchísimo valor y uno cuando piensa, todos los medios hacen newsletters, hagamos newsletters. Todos los medios tienen una portada que, no sé, son 14 scrolls, hagamos 14 scrolls. Todos los medios tienen su sección de espectáculos en la portada principal. Entonces lo ponemos. Estamos constantemente tomando decisiones sobre los productos que son las que el medio quiere, la línea editorial quiere, el accionista quiere, el editor general quiere. Ese es un solo componente y si me preguntan, desde mi óptica, el menos importante, cuando en general suele ser, para la mayoría de los medios, el principal. Hay que pensar también en que la audiencia necesita cosas. Y el problema de que la audiencia necesite cosas es que la audiencia no sabe lo que necesita. Y muchas veces se expresa de alguna forma en un comentario, en la respuesta a un newsletter, en una carta de lector, o en redes sociales, en comentarios, en posteos que no tienen nada que ver, pero comentan ahí. Ahí la audiencia cuenta cuál es su problema con ese producto y se queja, se expresa, sugiere, escribe algún correo. Y atrás de ese reclamo, de esa sugerencia, hay una necesidad, que es la que el medio tiene que empezar a escuchar. Si bien está muy trillado decir hay que escuchar a la audiencia, nunca mayor valor que este. Es necesario que la escuchemos para entender no solo lo que quiere, sino lo que necesita, que no siempre es lo mismo. Por ejemplo, en un medio hiperlocal, la audiencia quiere ver una cartelera de cuál es la agenda cultural del fin de semana. Ahora, probablemente no necesite solamente tener una cartelera, necesita saber dónde puede comprar esos boletos para poder asistir. Necesita saber cuándo se repite si no puede ir este fin de semana. Necesita entender quiénes son los actores y si hay algún actor que sea parte de su comunidad o no. Entonces, cuando uno empieza a analizar otra vez lo que necesita y no solamente el reclamo y la agenda cultural, ahí uno empieza a entender que hay una opción de fidelizar a esa audiencia a través de completarle ese espacio que necesita y no solamente lo que reclama. También es importante lo que reclama, y ahora lo voy a poner más abajo, pero quiero ponderar que esto en general no aparece. Ya no estamos pensando en lo que la audiencia necesita. Quizás estamos pensando en lo que la audiencia quiere. Luego, también tenemos que tener en cuenta qué es lo que la audiencia busca. Porque cuando la audiencia busca a través de Google, pone noticias de Israel o cómo se está desarrollando todo el desarrollo en la Franja de Gaza, la audiencia no está eligiendo ningún producto. No es que está eligiendo medio uno, necesito saber, no, está yendo a un buscador o a una plataforma donde quiere leer, escuchar, ver un contenido sobre un determinado tema. Por lo cual el producto que pensemos tiene que estar, tiene que ser apto a la búsqueda. Esto, un ejemplo muy sencillo, tiene que ver con SEO y hacer trabajo sobre ese producto específico cuando lo voy a lanzar para que sea un producto que se pueda buscar y en definitiva que se pueda encontrar. Entonces, muy importante, tengan en cuenta cuando piensen en un producto que hay que ver esa beta de posicionamiento. ¿Cómo hago para que el contenido que acabo de lanzar en TikTok aparezca en este algoritmo que no terminamos de entender cómo funciona, como todos los algoritmos en realidad? Pero si hay algún hashtag que poner, algún título que genere un gancho, la mención de un tema, la mención de una persona,
tengan en cuenta esas características que ayuden a que la audiencia lo pueda encontrar en base a una búsqueda. Luego, y asociado con lo anterior, empezar a plantear un producto que cuando la audiencia lo encuentre, por ejemplo, un resultado de búsqueda, lo que vea en ese resultado de búsqueda sea muy relevante, sea la información que la audiencia está buscando. Por ejemplo, vuelvo al caso de SEO. Se puede manipular en el buen sentido cómo ese resultado de búsqueda aparece, cómo se va a mostrar la imagen asociada, si va a tener un thumbnail, si va a tener solo un título, si luego va a estar la bajada o un resumen hecho para buscadores. Lo mismo cuando uno sube un video a YouTube, uno puede, en base a algunos atributos que uno puede cambiar en el video, elegir cuál es el thumbnail asociado, las palabras, los tags, y eso hace que la experiencia de encontrarse con mi producto sea muchísimo más rica. En general, esto se tiene en cuenta post lanzado el producto. La propuesta de este checklist es que lo empiecen a pensar un poco antes. Luego, no menos importante, les diría que no es que lo estoy ponderando por último porque crea que está último, sino porque esto es lo más fácil. Es muy fácil entender lo que la audiencia quiere. Si uno toma una herramienta analítica, GA4, y se pone a analizar cuáles son los contenidos más leídos, cuáles son las secciones más leídas, si uno hace una implementación un poco más profunda de GA4, puede entender patrones de navegación, puede entender cómo un cohorte de audiencia, un grupo de usuarios se relaciona con otro en base a un tema o en base a, se encuentran en una sección específica del medio. Esa es una de mil formas de entender lo que la audiencia quiere. También le podemos preguntar a la audiencia, podemos hacer encuestas, podemos hacer algún release de producto más en modo Friends and Family, donde le muestro a un grupo acotado de audiencia qué es lo que quiero lanzar y espero feedback, pero es muy importante cuando uno piensa en un producto, centrarse en lo que la audiencia quiere. Fíjense que hasta acá audiencia apareció 4 veces, por lo cual, insisto, la audiencia siempre tiene que estar en el medio. Y por último, último pero no menos importante, sustentabilidad. Esto es lo último en lo que piensan en general cuando lanzan un producto. Tiene una gran idea. Vamos a poner fotos a tamaño completo en un artículo para generar mayor tiempo de permanencia y lograr que la audiencia se interactúe y comente o se suscriba, lo que sea. Pero cuando se ponen a pensar en eso, no se ponen a pensar en el costo de esa plataforma, no se ponen a pensar en quién va a vender algún producto asociado a esa sección. En general se piensa en sustentabilidad, se simplifica mucho y no piensa que volumen de usuarios, volumen de clics, volumen de page views, eso es negocio y luego alguien se encargará de vender o la programática llenará las arcas del medio. Y no funciona así. El volumen no es la solución al negocio. La solución al negocio es el producto que se puede vender de una forma particular y que genere un ingreso por sí solo. Por supuesto que una sección de política, policiales, no es un producto muy vendible, que no significa que el medio no lo tenga que tener. Ahora, estos son los medios, los medios no, los productos más difíciles de vender. Pero luego hay mil productos que se pueden pensar que pueden compensar contra ese policial que no lo quiere leer nadie. Ninguna marca se quiere pegar al conflicto de Israel. De hecho, si miden los ingresos programáticos sobre noticias que tengan que ver con lo que está pasando en Israel, van a entender que es muy difícil de vender. Por supuesto que hay que productos que uno tiene la obligación como medio de promover, porque la audiencia necesita escuchar qué es lo que está pasando, porque la audiencia busca respecto al conflicto de Israel, porque la audiencia encuentra y en definitiva la audiencia quiere, pues se quiere informar. No significa que todos los productos sean monetizables. Ahora, no pueden ser todos no monetizables y no puede ser entendido un producto como algo que ya llegará otra vez, lo llena el open market de programática o el equipo comercial ya le venderá a Samsung un espacio y hará que esto sea un negocio. El periodismo y el negocio se tienen que cruzar, se tienen que encontrar, se tienen que abrazar, porque si no lo hacen, los medios desaparecen. Escuché esta semana en una conferencia una frase que no sé quién la dijo, quien la pronunció no mencionó al autor porque no lo conocía,
me parece una frase espectacular. Los medios no mueren, los medios se suicidan. Entonces evitemos el suicidio y centrémonos en la sustentabilidad. Y es importante que cuando piensen en productos sean chiquitos, una pequeña sección que voy a lanzar en mi medio o voy a relanzar un vertical de contenido específico, tienen que pensar en todos los casos en que eso tiene que ser algo sustentable. Si le pongo un poco mi pasión en algo medible, ¿sí? Porque hoy no voy a hablar de data, es otra charla, otro mundo, otro filosófico para hablar semanas y semanas. Esto es como creo que debiese verse desde el punto de vista de negocio, cuánta ponderación hay que darle a cada punto, ¿sí? En general, como les dije, el primer punto que tiene que ver con lo que el medio quiere, la línea editorial o lo que vinimos a hacer con el propósito en esta vida con este medio, es importante, bajémosle un poco de prioridad, pensemos más en la audiencia y pensemos muchísimo más en sustentabilidad. Esto es lo que me gustaría que se lleve respecto a esta calibración de lo que implica lanzar un producto hoy en un medio en Latinoamérica. ¿De qué vamos a hablar en los próximos slides? De algunos productos que vale la pena destacar. Subrayo algunos, porque son unos pocos. Y si nos ponemos a pensar en productos, quizás ustedes tienen 100 ejemplos y quieren hacer alguna pregunta al final respecto a alguna variable de audiencia o no sé, lo que surja sobre un producto que no hayamos mencionado, no hay ningún problema. Pero les voy a contar algunos que son los que en general son más fáciles de monetizar, son los sencillos, son los que no implica pensar mucho, sí implican trabajo, pero no, están probados y funcionan. Nuevos verticales de contenido. Hablar de criptomonedas, hablar de economía, hablar de emprendedurismo, hablar de espectáculos, hablar de gaming, hablar de parenthood en general, de padres, es algo que está empezando a aparecer, hablar de mascotas, como hablaba BuzzFeed, pensar en un vertical en sí de contenido es un gran producto que implica redacción, músculo, agencias de noticias, herramientas, diferenciarse, etcétera. Ahora vamos a hablar un poco de eso, les voy a dejar algunos tips. Luego newsletters, todavía hay un camino por delante para los newsletters. No creo que sean la salvación desde el punto de vista de negocio, pero sí es una forma de escuchar la audiencia. Si uno no empieza a innovar en la forma en la que uno cuenta historias, se va a quedar a medio camino y se va a empezar a separar como en las grandes carreras de bicicletas donde hay una avanzada ahí adelante, que son esos 5 6 7 medios disruptivos, esos 5 ciclistas que van bien adelante, y luego está el pelotón atrás, que vienen 500 ciclistas pegados. Bueno, la idea es cómo separarse del pelotón y pegarse un poco más a la avanzada. Los newsletters no los van a salvar, pero sí es un escalón más que les permite subir y diferenciarse un poco más. Newsletter de la nota destacada del día, no sé, digamos, medio polémico. Discúlpenme, van a notar si me hacen alguna pregunta que soy bastante honesto y bastante frontal. No creo que sea cuestión de hacer más de lo mismo en el mundo de newsletters, es cuestión de ponerle un poco más de amor y tratar de hacer algo que sea distinto. Que para cada medio ese distinto significa una cosa completamente diferente, por lo cual no hay una respuesta y por eso les digo que no vengo a traer respuestas, vengo solamente a generarles preguntas que me parece muchísimo más rico que traer las respuestas preprocesadas porque no las tengo y porque créanme que nadie las tiene. Si alguien viene a vender las respuestas, está yendo por el camino incorrecto. Luego podcast, que se habla de que es el formato que está creciendo más en el último año. Las métricas lo respaldan, implica mayor producción que un newsletter, pero hay una oportunidad de monetizar de distintas formas y de conectarse con la audiencia en momentos donde no pueden ver. Eso significa el commute de casa-trabajo, que ya la pandemia terminó, ya la gente se está moviendo mucho más. Es la forma que tenemos de entrar a los autos, a los carros, depende del país donde estén, se dirá de una forma distinta, automóviles, digamos. Eh, permite rellenar tiempos y la competencia por la atención de la audiencia, el podcast es un buen punto de entrada. En general, nuevos formatos narrativos, salir del título, bajada, foto y generar 100 de esos por día, digamos, salgámonos del interior de nota y empecemos a romper un poco qué es cuáles son los formatos que tenemos para contar cosas nuevas. Y por último,
porque, porque es importante destacarlo. Para mí es trivial, pero en general no lo es. Los productos de contenido sponsoreado, branded content en general, los productos comerciales son productos editoriales. Y en general suelen ser equipos distintos. Está la redacción, por un lado, defendiendo el buen periodismo, y está ese equipo de periodistas de poca monta que escriben gacetillas comerciales. Y no hay que verlo así. El contenido brandeado no solo es un vector de sustentabilidad, sino que bien hecho es valor agregado para la audiencia. Y en general no se ve así. ¿Cómo voy a hacer para contar lo que el laboratorio que quiere vender la píldora para curar el resfrío? ¿Qué puedo contar? Y no, contar lo eficaz que es esa píldora no es el camino, pero sí explicar lo que es el resfrío, cómo relacionarse mejor con el frío, no sé, digamos, definitivamente mi formación, insisto, eh, no es editorial, así que no puedo proponer ideas, pero sí decirles que es un producto editorial que en los medios que se trata como tal genera mucho impacto y encima genera negocio. Algunos disparadores que quiero que se lleven para tener en el radar y que sirva para pensar nuevos productos editoriales. Si hablamos de verticales de contenido, les tiro algunas cosas. Piensen en cuál es la audiencia que lo va a leer, quién es la audiencia que lo va a ver, quién es la audiencia que lo va a escuchar. ¿Cómo lo sé? Y bueno, básicamente hay dos formas. O hago una investigación de mercado, no me estoy refiriendo a contratar una consultora, de ver qué tiene otros medios, tratar de entender en base a donde se puedan ver las interacciones, comentarios, suscripciones, o preguntando a la competencia o no tan competencia cómo le va con cierto producto, entender si hay una necesidad específica para la audiencia, no sé, quiero lanzar un vertical de espectáculos. ¿Tengo una audiencia específica para esto? Sí, no. Luego me puedo mirar afuera, también puedo mirar adentro. Miro mi analytics, busco algunas palabras clave relacionadas con espectáculos y recorro de los últimos 6 meses en ranking de contenido dentro de GA4, si es que tienen GA4 implementado hace 6 meses, ojalá que sí. Si no lo harán con un mes, 2 meses o el 1 de julio para aquí, si lo hicieron el último día posible. Recorren el contenido y empiezan a clasificar de qué tipo de contenido estamos hablando y ver si el contenido más leído está relacionado con espectáculos, tengo una oportunidad. Si son temas secundarios a espectáculos, también tengo una oportunidad. Pero así empezar a entender si realmente existe la audiencia a la que quiero impactar. Porque a veces, otra vez, pienso solo en lo que el medio quiere promover. No tenemos una sección de espectáculos, hagámosla. Pero quizás alguien levanta la mano y dice, pero somos un medio local. ¿De qué espectáculos vamos a hablar? Estamos hablando de si tenemos 200.000 usuarios por mes, ¿le vamos a hablar a 10.000 que le interesa? Sí, no, tiene sentido, hay negocio, y un poco lo que sigue tiene que ver con eso. Revisen si la idea tiene sentido en base a esa audiencia, en términos de volumen o en términos de calidad. Si hay una audiencia que quiere ver imágenes del tipo, esto que le ponemos contenido sensible antes de que aparezca un video o una foto, si hay público para eso, no significa que tengamos que hacer un vertical de contenido de gore, de contenido completamente violento y fuera de lugar. Lo que significa es, si tenemos un negocio, si nos queremos dedicar a eso, si es lo que la audiencia quiere, si es lo que la audiencia necesita, definitivamente la idea queda validada. Luego pensar tenemos que invertir recursos, tenemos que poner periodistas, contratar herramientas, pensar en un flujo, mantener ese flujo constante. ¿Cómo hacemos para que esto sea un negocio? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿El costo tiene sentido? Bueno, esta es una pregunta que tenemos que hacernos con todos los productos, pero lo pongo en este primero, esto luego se va a repetir en el resto, pero para que empiecen a hacer un poco de carne, que cuando uno está pensando ese producto, no puede pensar solamente, no, sí, la audiencia, recibimos 3 comentarios que decían que necesitábamos lanzar a una sección de criptomonedas. Y significa que tengamos que hacer y no necesariamente. También tenemos que balancear ingresos versus egresos. Tiene que ser un negocio, porque no somos una fundación, o quizás algún medio es una fundación, pero digo, generalmente el medio no es una fundación, el medio es un negocio, insisto, periodismo y negocio se juntan en algún punto, entonces tengan esto en cuenta siempre. Luego, pensar más allá del lanzamiento. Hay algo más. Implica mantener ese producto, mantenerlo fuerte, mantenerlo hidratado de contenido. Es un árbol que tenemos que regar todos los días. ¿Tiene sentido? ¿Hay negocio? ¿Lo podemos sostener durante 12 meses y trazar para adelante cómo es que vamos a mantener ese producto editorial lo más vivo posible?
Lo más importante de todo, no menciono las variables de periodismo, no me estoy metiendo en ese mundo, las comparto todas. Piensen en la relevancia. Piensen en que tienen que ser una fuente de contenido relevante, no pueden ser simplemente un medio más de espectáculos. Tienen que ser relevantes, tienen que ser distintos. Entonces el vertical de contenido es quizás el más fácil de encontrarle negocio, pero el más difícil de conseguir es autoridad. Y la autoridad y la relevancia son dos variables fundamentales para el posicionamiento en general en cualquier plataforma y en definitiva para que la audiencia compre y le guste. Luego newsletters. Me empiezo a poner, los temas de verticales de contenido se repiten en todos, es como les decía, me empiezo a poner un poco más táctico respecto a cada formato específico. Si piensan en newsletters y piensan en no enviar las notas del día, sino en las notas de periodista 1, periodista 2, periodista 3, y que estén firmadas adentro del newsletter, en general van a reaccionar mejor. Es un tip para lograr mayor fidelidad, que en general el newsletter, una vez que el usuario se suscribió al newsletter, mantener la fidelidad en general se resume a, hay muchas métricas, pero hay dos que son fundamentales. Una es el open rate, saber de cuántos correos que envié, cuántos efectivamente fueron abiertos. Y la otra, que empieza a ser una métrica relevante, que se habla poco, es cuántas personas a ese mail que les llegó de una plataforma automatizada, de Substack, de MailChimp, esas personas cuando empiezan a contestar y ponen responder y escriben como una suerte de carta de lector y se expresan. Es una buena métrica para mirar. Pongan frecuencias, semanal, quincenal, mensual, diario, y cumplan con esa frecuencia. No se queden, porque a veces uno no, bueno, el fin de semana justo faltó esta persona que tenía que enviar el newsletter. Es un producto, es como la portada. Una vez que lo lanzan y prometen que va a ser semanal, tiene que ser semanal, no lo pueden mover. Quédense pendientes del asunto. Hay ahí una oportunidad de hacer testing A/B, que significa, no sé, mitad de mi audiencia le mando el asunto 1, mitad de audiencia le mando mi asunto 2 y veo cuál tiene mejor open rate. Y así van a poder ir experimentando y entendiendo que si ponen un asunto que sea breve y que transmita la historia que quiero contar en la menor cantidad de caracteres posibles, ese open rate va a crecer. Y por último, no es la última, es la anteúltima, no tomen bases de datos, esas viejas que tienen guardadas, o la que me pasó el primo, o la que le compré al amigo, o la que me encontré tirada en la calle dentro de un pendrive en un CCD, no lo suben a la fuerza, no lo metan en la base de datos, porque van a tener costo de envío, pues las plataformas cobran por envío, y la open rate les va a bajar mucho, porque a la audiencia probablemente no le interese recibir ese correo. En este caso, en general, metiendo suscripciones a la fuerza, más es menos. Por lo cual, este es un excelente ejemplo de cómo la cantidad puesta de forma inorgánica genera un impacto tremendamente negativo. Y por último, busquen su voz, así como lo pueden buscar con la inteligencia artificial, entrenar un algoritmo para que hable como si fuese el periodista X. Busquen ustedes humanamente un tono, en lo posible amable, que les sirva para que la audiencia conecte con ese newsletter y que haga que la frecuencia, el open rate aumente. En general, contamos como si fuese audiencia que lee en web y no es la misma audiencia. Recuerden el cuadro del principio. Hay distintas audiencias para distintos productos. No podemos hablarle a todos de la misma forma. Y el newsletter es un lugar para desarrollar una voz propia, insisto, para lograr con la misma cantidad de suscriptores mejores variables de fidelización. En el punto del podcast, hablar que, por supuesto, la calidad, lo dije cuando hablaba de verticales de contenido, aplica para todos. La calidad importa muchísimo y en este caso, mantener una buena calidad de audio es el diferencial entre lo puedo escuchar en el carro o no lo puedo escuchar. La diferencia entre me molesta escucharlo o tengo que subirlo al volumen máximo porque está mal tomado el audio o que se empieza a escuchar algo de serruchito, le digo yo, sobre el audio que está saturando por momentos adentro de ese podcast. Piensan en que la calidad del audio del podcast es lo mismo que la velocidad de carga de una página web y de eso a través de los Core Web Vitals probablemente sepa mucho.
Sean claros en lo que van a abordar, no puede ser un podcast de noticias, si alguno tiene algún ejemplo sería espectacular, pero en general el podcast de noticias, el audio de las noticias del día, no tracciona mucho, per se. Digo, es algo que quizás uno puede tener porque es parte de un producto, un ecosistema de podcasts, pero traten de buscar temáticas verticales, nichos, donde si cuentan una buena historia respecto a un tema particular, va a generar mayor fidelización. Planifiquen y armen guiones, no abran el micrófono y hagan una charla de café. Hay pocos podcasts que funcionan con esa temática, quizás les funciona, no digo que no, pero en general, si se planifican cómo es que van a abordar los diferentes temas y los guionan y nada, entienden cómo van a usar esos minutos de episodio, va a ser mejor. Piensen en temporadas, piensen en 5, 10 episodios, a veces 13, y ármense un calendario, pongan fechas, comuníquenselo a la audiencia y hagan lo mismo con los newsletters. Sean consistentes con la fecha de lanzamiento para que la audiencia genere ese hábito y consuma. Y por último, cuando piensen en la duración, depende de la temática que vayan a abordar, hay diferentes reglas, pero acá les dejo tres. Pueden pensar en podcasts más cortos cuando hablan de no ficción, pueden pensar en podcasts de 20 minutos si están pensando en algún podcast de ficción y quieren contar historias que no sean reales, o abran el micrófono y déjenlo por 2 horas, pero testen a ver si eso es lo que la audiencia quiere y necesita. A veces una entrevista que dura 2 horas y media, porque es una persona muy relevante y tiene sentido, pero quizás es una persona no tan relevante y nadie puede soportar 2 horas y media de escuchar a ese personaje que acaban de invitar. Así que regulen bien y más que nunca experimenten. Y en esto de nuevos formatos narrativos hay un millón de nuevos formatos narrativos. Pongo un par de ejemplos. No es tan nuevo, pero para muchos de ustedes que no lo tienen implementado, capaz que es nuevo. Piensen en live blogging. Cuando un medio pone el en vivo y empieza a poner contenido, una suerte de noticia en desarrollo que se van agregando pequeños pedazos de contenido arriba, con una especie de timeline bien de plataforma social. Esa es una forma de pensar en un nuevo formato narrativo para contar algún tipo de historia. Pensar en galerías de fotos específicamente que sean solo fotos, que no sean una galería dentro de un artículo cubriendo un evento. No, una galería específicamente respecto a un evento en particular o los 25 lugares que hay que conocer en Argentina y que no pueden dejar de descubrir, no sé, pero la galería suele ser un formato que no se utiliza mucho como galería o se lo subexplota y ahí hay mucho valor de negocio y para la audiencia, tiempo de permanencia, etcétera. Otro formato posible que estuvo muy de moda en algún momento, Google empujó mucho y hoy perdió un poco de fuerza, pero a mi criterio es un gran formato narrativo, las web stories. Esto que se parece mucho a las historias de Instagram, pero viven en web y uno puede monetizar y controlar y capitalizar, ahí tienen un nuevo formato narrativo. Básicamente salir del título, bajada y foto. Es romper con esta autorreferencia a la industria y pensar un poco diferente. Hay que buscar una forma distinta de contar las historias todos los días. ¿Todo tiene que ser distinto? No. ¿Tengo que hacer un 50% de nuevo formato? No. Pero pónganse del lado de la audiencia un segundo y piensen qué es lo que pueden hacer distinto para que la audiencia encuentre en ustedes una propuesta diferencial que los haga elegirlos todos los días. Busquen formatos que permiten que el usuario que el medio sea más descubrible. Eso es, si busco algún formato que tenga un poco técnico, 10 segundos, el markup correcto y los datos estructurados correctos, puede no solo a la audiencia humana aportarle muchísimo valor, sino también a las plataformas que descubren el medio un elemento más para indexarlos y descubrirlos. Ahí hay un doble valor, audiencia humana y potencial audiencia a través de un algoritmo. Busquen formatos que generen fidelidad y generen mayor tiempo de permanencia y mayor frecuencia de visita. Eso en definitiva se traduce en negocio. Y en general, últimamente, piensen en mobile, el dispositivo móvil, un formato que ocupe mucha pantalla, acapara la atención y deja las notificaciones en el costado, en el contexto. Busquen formatos que en general tengan un tamaño completo. Y eso va a lograr que haya mayor tiempo de permanencia, más páginas vistas, etcétera. Y por último, no me odien, probablemente la mayoría de la audiencia sea una audiencia periodística, pero les quiero asociar el concepto a través de periodismo y negocio, que van de la mano siempre. Piensa en el contenido brandeado, el contenido patrocinado, el contenido
mal llamado comercial como una variable editorial de valor para la audiencia y de negocio. Busquen una experiencia publicitaria que le cambie la vida a la audiencia. Está demasiado alta la vara, pero piensen en una experiencia publicitaria buena. De eso de ponerlo en contenido comercial y que sea algo de lo importantísimo que es Gastón Serralta para esta industria, no va a servir. La audiencia no quiere leer eso y se traduce en pocos pages. Tiene que ser contenido del cual estén orgullosos de publicar. Yo sé que es difícil, implica sobrepensar el contenido probablemente, implica pasarlo por algún workflow editorial, pero eso genera mucho mayor engagement en la industria y por ende genera mayor ingreso. Busquen cómo hacer que la audiencia se encuentre con los anunciantes. Esto es un desafío enorme, pero se puede hacer. Cada vez es más fácil porque empezamos a pensar en contenido comercial, ya está instalado. En 2017, cuando empezamos a hablar de contenido brandeado, era un desafío. Hoy no lo es tanto. Pero busquen cómo hacer para satisfacer, por un lado, a la audiencia y por otro lado, al anunciante que está buscando llegar con su producto a esa audiencia. Y no necesariamente es una historia que cuenta directamente, insisto, con el ejemplo de la píldora para, no sé, para el resfrío. No, no tenemos que contar lo bueno de la píldora del resfrío que está empujando Gastón Serralta. Tenemos que buscar cómo en esta época del año es necesario tener una herramienta a mano para solucionar el problema que nos aqueja todos los días. Insisto, lo mío no es lo periodístico, pero piensen la historia, salgan del edificio y mírenlo de afuera, vuelvan a entrar. No publiquen gacetillas, les va a ir mal con esto. Me mandó una marca un contenido prehecho y lo pego. Esto aplica a político, a privado, a público, a esos mails que deben recibir todos los días de intercambio de contenido por $200. No, no va por ahí. Les va a ir mal. No, pan para hoy, hambre para mañana. No, no peguen en general los links de la marca. Si una marca les exige que ustedes pongan un link que cuente una historia, al final es más información, dos puntos, vayan a gastonsarralta.com, no funciona, es muy poco orgánico y están regalando algo que me gusta llamar de esta forma, que por ahí es medio extraño, el jugo SEO. Cuando un medio lo recorre una plataforma de búsqueda, caso Google, recorre, y el momento que encuentra un link, si no está etiquetado de una forma técnica particular, que solo para que les quede la grabación es el tipo no follow, si no ponen esa etiqueta, el robot de Google, cuando encuentra ese link, deja de indexar mi sitio y pasa a indexar el del otro. Y entiende que el sitio donde está pegado el link le está dando autoridad al sitio al cual uno está apuntando con ese link, que por más que estemos vinculando a una marca súper reconocida y que nada, que no hay peligro editorial, por decirlo de alguna forma, están perdiendo posicionamiento. Entonces, si no les queda otra, usen la etiqueta de nofollow para los links que peguen, pero si pueden evitarlo, evítenlo, porque no, en general no es orgánico. ¿Sí? Nada, se los dejo ahí como algo para profundizar. Y por último, es lograr, el desafío más importante es lograr que a la audiencia le guste lo que le estoy contando. Si se termina traduciendo en pocos pages en un artículo que acabo de publicar que es contenido patrocinado, no sirve. Sencillo. No busquen lograr que lo ponga un poquito más arriba, le doy lugar. Si el contenido no es bueno, si no es de calidad, la audiencia no lo consume. Punto. Búsquenle la vuelta a esto para que sea relevante para sus audiencias. Algunos tips, muy rápidamente porque nos queda poco tiempo. Eh, ¿Cómo pensar un proceso de un producto editorial? Por pasos, que todo es podríamos hablar 6 horas de cada paso, pero se los dejo como una guía que está basada en la agilidad que sirve para pensar en cómo debiese encarar un producto editorial. Primero, si tienen una idea, evalúen si la hipótesis tiene esa audiencia objetivo a la cual estoy intentando acceder, ya sea afuera o adentro. Busquen en su analytics o miren afuera. Armen un MVP, un producto mínimo viable. Eso es, no piensen, no hagan los 5 episodios del podcast, hagan uno y plantéense cómo puede funcionar, experimenten con amigos, con familia, interesa, no interesa. Si ven que funciona, publiquen. Una vez que publican, midan muy rápidamente cuáles son los indicadores que van a tomar como me fue bien, me fue mal. Es volumen, es engagement,
lo que sea para ustedes y para ese producto. Pero midan muy rápidamente a ver cómo les fue. Ajusten, cambien de temática, rómpanlo, reháganlo. Si no mide bien, piensen distinto. No se queden con, bueno, fracasó. Iteren. Vuelvan al principio, vuelvan a evaluar, vuelvan a experimentar, vuelvan a publicar. Pero esto es un círculo que no termina nunca, para un producto o para todo el medio en particular. En términos de tecnología, plantéense si lo van a hacer con su CMS o no van a hacerlo con su CMS. Hablo de newsletters, hablo de podcast, hablo de cualquier producto editorial que se les ocurra. No piensen en, bueno, vamos a open source y total es gratuito. No, no funciona así. En general, uno tiene que pensar en cuál es el costo, cómo ese producto lo voy a poder mantener, cómo lo voy a poder hacer crecer. No alcanza con reinventar con mi tecnología todos los productos. Piensen en sustentabilidad. ¿Cómo voy a mantener eso en el tiempo si me va bien? Y por último, testeen en todos los dispositivos donde se va a consumir ese producto, especialmente en mobile. No diseñen en desktop, no miren la pantalla sentado en la oficina del accionista, qué bien que se ve ese rediseño o ese vertical que vamos a lanzar. Mírenlos todos en un celular y en un móvil y fíjense cómo ese contenido se consume en una pantalla muy pequeña, que esto en general no lo hacen. Defina métricas de éxito. ¿Qué es que me vaya bien? ¿Qué es que me vaya mal? Piensen en cómo van a medir ese éxito. Si uno piensa en GA4 es fácil. Bueno, si ya está pegado en el sitio y punto. Pero con los newsletters, mi plataforma me permite medir open rate. ¿Puedo medir engagement? ¿Puedo medir cuánto se consumió? Esto depende de cada producto. Lo más importante, pónganse un objetivo claro. Quiero llegar a las 1000 suscripciones. Bueno, eso es lo que tienen que perseguir. ¿Cómo las consigo? Recirculando el contenido, campañas publicitarias, marketing pago, bla, 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 bla. Hay un montón de formas de llegar. Pero pónganse objetivos claros que sean tangibles, no que estén allá lejos dentro de 36 meses. Y acuérdense que G4 es una herramienta muy poderosa para en muchas superficies poder medir métricas de éxito importantes. En general se subestima y solo se deja pegado, no se piensa en este nuevo concepto de evento donde puedo medir muchas cosas que antes no podía medir. No se olviden del negocio, siempre tiene que haber un negocio atrás del producto que están a punto de lanzar. En general el negocio está apalancado por la calidad. No tengan miedo en matar un producto que lanzaron hace 6 meses, hace un año que no tracciona, que no funciona o que es deficitario en términos de negocio. No se olviden de que si no hay equipo comercial pensando el producto junto al equipo editorial o el equipo de producto, el equipo de tecnología, ese producto arranca no siendo sustentable, porque siempre el equipo comercial, ya sea una sola persona o 15 personas que vendan multiplataforma, si no están desde el principio, no tienen esa concepción de cómo se puede vender. Y busquen en general algún sponsor fuerte que en nombre de vas a ser el primer sponsor de este producto, te estamos dando la oportunidad a ti, no a otro, busquen hacerse de un sponsor barra financista del proyecto. Es la mejor forma de que ese negocio arranque de la forma positiva. Algunos lineamientos globales que son casi religiosos, que aplican a cualquier producto, ¿sí? Y que uno tiene que poder interpretar, absorber y tamizar cada producto que uno está a punto de lanzar o relanzar y pensar, ¿tiene una buena experiencia de usuario? ¿Me ofrece algún tipo de personalización? Es decir, que Gastón Sarolta, que no le interesa el maquillaje, no reciba publicidad de maquillaje o esté leyendo un vertical de maquillaje. ¿Es contenido de calidad? Se distingue, no es lo mismo comer comida de mala calidad que comida de alta calidad. La que de alta calidad, por supuesto con un costo mayor, es mejor y va a hacer que la audiencia lo consuma más. Publíquenlo a tiempo, no da lo mismo publicarlo hoy, mañana o dentro de 2 semanas, tiene que ver el contexto. En términos de si quieren un producto de Breaking News donde publican en un canal de Telegram las noticias tan pronto pasan, bueno, un minuto hace la diferencia en un canal de Telegram de Breaking News. O sea que el tiempo, el timing es muy importante. Y por último, innovación. Innovación en términos humildes. No estoy hablando de innovación, romper, realidad aumentada. No, a veces innovar es hacer algo distinto a lo que estaba haciendo. Y eso plantéenselo, todas las semanas tienen que innovar, con pequeñas cosas, procesos, productos. Tomen esto como una eh, Biblia macro. Anímense, tírense, empiecen a experimentar con productos. No se queden con hacer la autorreferencia de la industria, hacer siempre lo mismo que hace mi competencia. Piensen un poquito más allá de la caja. ¿Preguntas?
Acá les permito abrir el micrófono, acá se acabó el contenido, ¿sí? Me quedan dos slides más, que es un poco de cierre, pero como hablé un montón y no paré, me encantaría escucharlo si alguien tiene alguna consulta respecto a su producto, del producto de otro, sugerencias, recomendaciones o abrir el debate, lo que sea, es todo bienvenido. ¿Alguien quiere o Gracias, me quieren dejar? Sí, gracias. adelante. Sí, mira, hay preguntas aquí en el chat, pero para iniciar me voy a tomar la libertad de hacerte una pregunta que tiene que ver Claro, con curiosidad de parte, porque yo observo que estas plataformas, por ejemplo, como Substack para los newsletters o qué sé yo, Spotify para los podcasts, mucha gente a veces cree que es suficiente subir sus contenidos a estas plataformas y se desilusionan cuando miran de que no tienen la audiencia que ellos esperaban. ¿Hay alguna manera también de que se pueda personalizar el mejor manejo de, qué sé yo, de la descripción de los contenidos en estas plataformas para que se destaquen mejor? hay muchas variables para hacer que se destaquen, pero les diría que en general las plataformas no son la plataforma de distribución del podcast, son el medio sobre el que viaja el audio, por decirlo de alguna forma, pero no son una herramienta en donde uno conecte con nuevas audiencias. Si uno lo que busca, nunca tuvo un podcast, si busca lanzar un podcast o busca lanzar un newsletter en general, hay que darle tracción por otro lado con mis propios canales sociales, con algo de marketing pago, con recirculación en el producto que tengo. No es en sí la plataforma donde está la audiencia. Con el caso de los videos, si pienso en YouTube, eso funciona un poco distinto. Si van a publicar algún video podcast, por decirlo de alguna forma, dentro de YouTube, ahí hay más oportunidades y ahí hay muchos tips respecto a cómo usar la miniatura, cómo poner los keywords, cómo construir los títulos. Los títulos son muy importantes para podcast, para newsletter, para lo que sea, en los newsletters particularmente los asuntos. Entonces, no es en sí la plataforma, no es Spotify quien me vaya a cambiar o traerme la audiencia per se, va a venir algo, si ese podcast es destacado o puse los intereses correctamente, pero no va a venir el grueso de la audiencia por ahí. Así que les diría, me pondría más esfuerzo en pensar la distribución por fuera de la plataforma que en sí adentro de la plataforma, digamos. Muy, muy bien. Hay, José Puentes, no sé si lo viste, que si podrías definir o explicar aún más los verticales de contenido. Bien. Como vertical de contenido me refiero a, imagínense un nuevo sitio, voy a poner un caso que creo que un poco abrió el mundo de los verticales en la región que es Vice, que lamentablemente no es un medio que esté entre nosotros, pero me parece un buen ejemplo de cómo se puede verticalizar. Son temáticas de contenido muy troncales, con luego sus subtemáticas, que me permiten atraer audiencia específica de un nicho particular y que según los expertos, no me considero experto, pero sí sigo a los expertos, es un poco el futuro del contenido. Es una forma de personalizar con bajo costo. ¿Por qué digo bajo costo? Porque no necesariamente hace falta una tecnología que detecte patrones específicamente, si mi audiencia le gusta o no le gusta mi contenido. Al tener en un producto con un nombre, una marca particular que es primo hermano de un medio generalista, o una sección muy fuerte adentro de un medio, o sea, economía, está sponsoreada por un banco en particular y tiene su redacción en sí y maneja gestiona su distribución de forma autónoma a lo que es el medio generalista, pero en definitiva es un gran troncal de contenido que puede ser multiformato, puede tener podcast específicos de ese vertical. No sé, hablando de otra vez de economía, tenemos el podcast de negocios, tenemos el newsletter que te cuenta el estado de los mercados todas las semanas y tiene no sé, web stories en la portada y frases de grandes economistas y una columna de opinión sobre determinados temas y todo eso es economía y no es el equipo no sé, de breaking news del medio generalista que se dedica a hacer breaking news para economía o a escribir profundidad para economía. Entonces es como un pequeño aparato
específicos generando contenido sobre una temática específica que genera un nicho, estoy hablando de una audiencia específica que le interesan esos temas, y por otro lado genera autoridad sobre los temas. Si yo hago excelentes coberturas del estado de las criptomonedas en el mundo, ese vertical de contenido va a tener probablemente autoridad, que se construye con las semanas, con el contenido, la publicación, y lo transforma en un producto en sí, que quizás luego se desprende. Esto suele pasar con productos deportivos, con productos de espectáculo, con productos de economía, con productos de gaming. Digo, tiro lo que más vemos en la región. Después hay verticales de contenidos súper específicos que hablan de carros o verticales súper específicos que hablan de emprendedurismo. Y es todo material de emprendedurismo para un nicho en particular. Y hablando un poquito de negocio, me meto ahí. Si en ese nicho de emprendedurismo hago un vertical, hago mi podcast de emprendedurismo 101 y cuento con algunos expertos específicos qué es lo que se puede hacer para emprender más rápido y mejor en un podcast, podría llevarlos a un nuevo modelo de negocio donde se hacen eventos de emprendedurismo de parte de ese medio y a ese nicho de audiencia lo traigo al evento físico y traigo a ese experto en emprendedurismo, les cuento uno a uno, genero suscripciones, regalo suscripciones al medio generalista, traigo a 3 marcas a ese evento a que hagan un panel y así. No, no termina nunca, es como que arranca el negocio y no termina. Pero bueno, creo que me extendí un poco en la pregunta, oración. Perfecto, perfecto. Pero, ¿sabes qué se me ocurre? Aquí hay una pregunta de Arturo Jiménez. Dice que es frustrante que muy pocos abran los podcasts y dice él que tal vez hay que estructurar mejor la base de datos del newsletter. Yo recuerdo cuando comenzaron los podcasts hace ya algún tiempo, eran reconocidos porque eran muy difíciles de monetizar. Siempre ha sido un formato muy, pero difícil. Yo creo que más cómo pesas tanto el patrocinio, la monetización o la audiencia para los podcasts. Eh, yo creo que ya la tecnología ha evolucionado y ahora hay más alternativas para monetizarlo. Pero, ¿qué es lo que debe pensar primero un productor de podcast? ¿La audiencia o el patrocinio? Y es junto, porque a veces aparece el patrocinio que dice necesito una marca reconocida que instale la temática que yo quiero contar. Es una forma de pensarlo, es como es marketing de contenido más que un podcast, y pueden hacer la necesidad en principio de un patrocinador y otra vez pensar cómo transformar esa necesidad del anunciante en valor para la audiencia. Es una forma de pensarlo, yo creo que van juntos. O la otra es, nada, tenemos al experto en finanzas escribiendo de economía dentro de la redacción y le preguntamos, ¿no te gustaría hacer un podcast? Y capaz que le gusta la idea de salir y contar. Pero si no pienso en el sponsor, y eso no lo va a escuchar nadie, no voy a poder destinar recursos a darle un poco de marketing a ese podcast. O si solamente lo pienso del lado del sponsor, capaz que el sponsor hace mucha fuerza para llevarme un tema que no tenga una audiencia objetivo específica. Así que quizás la mejor forma de pensarlo es así, y uno tres mundos. Uno, el producto, el patrocinador y el negocio. ¿Sí? En una suerte de mesa redonda con algunos sponsors que tengamos, los que pautan siempre, los que tienen quizás más ganas de innovar, los que quizás tienen más recursos para salirse de la caja, sentar al equipo de producto, que a veces el equipo de producto es el editor general, a veces hay una persona dedicada a producto dentro del medio, y por último al accionista, ¿sí? O alguien que represente al accionista en esa mesa, y empezar a pensar juntos ideas disruptivas de cómo contar historia que al patrocinador le sirva temáticamente o a nivel producto, porque quiere empujar un producto, y que el negocio pueda hacer la inversión de recursos, destinar un periodista o 2 periodistas, un productor, no sé quién sea, para que ese producto pueda ver la luz. Pero siempre pensando en la audiencia lo va a consumir o no. Porque no importa si lo pensamos primero desde el editor que está planteando y que cree saber lo que la audiencia quiere, o el patrocinador que quiere empujar un tema particular. Si tiramos solo de uno de esos dos lugares, algo me dice que no va a llegar al mejor puerto posible. Mesa redonda, empezar a experimentar, un podcast, 2 episodios, a ver si funciona, y así se van tomando valentía y haciendo que
que funcione. Pero es un desafío y es frustrante, a propósito de que lo decías que lo dijo alguien en la audiencia, es frustrante y duele, especialmente las primeras veces, o cuando de repente quizás me va bien y un día me empiezo a ir mal porque cambiaron las condiciones del ecosistema, y puede pasar también. Gastón, sumo mis 2 centavos sobre este último punto que mencionás, Dale. sobre todo y teniendo en cuenta que muchas veces cambia la situación o cambian los algoritmos. Cuando pensamos en podcast, por ahí lo importante es pensar en el formato de narrar con audio y no en el formato de tener algo en Spotify. Digamos, es importante, me parece, que hacer esa separación, porque si bien la plataforma te da te distribuye, hoy es mucho más fácil, o mucho más fácil, no mucho más probable que ese podcast que nosotros hacemos hablando de una narración en audio sea más escuchado desde nuestro propio medio o desde la audiencia que nos consume en nuestro propio medio, y va a ser más difícil y por lo tanto más frustrante llegar a esas pequeñas audiencias que mencionaba Gastón al principio de la presentación, esos circulitos que por ahí nos consumen en plataformas. Y a modo de recomendación, o algo que yo vengo viendo y nosotros venimos viendo que sucede bastante en los medios, digamos, el lugar donde sí hay que estar para tener un podcast, porque es como decir, tengo un podcast, es como si no estamos en Google, no existimos. Bueno, si nuestro podcast no está en Spotify, no es un podcast, hay que estar en Spotify, pero mi sugerencia sería, en último lugar, en Spotify, antes en YouTube y antes en nuestro propio medio, donde nosotros tengamos nuestra mayor audiencia para poder tener una mayor distribución desde ese lado, y que eso empiece a abrir puertas. Luego vemos desde dónde nos conviene más distribuir. Excelente, muy bien. Hay unas cuantas, pero 2 o 3 preguntas más. Las vamos a tomar y con esto terminamos. Ah, Perfecto. eh, Aquí hay una pregunta interesante. eh, Déjame ver que no sé explicarlo. Mm, Un momento, por favor. Dice, la pregunta es de María José Castillo. Ah, ¿Cómo hacer para que un periódico que viene del impreso deje de reproducir sus viejas secciones en el digital? Esto es un tema que viene desde hace mucho tiempo y es difícil porque es una cuestión de mentalidad, ¿no? Me imagino. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Alguna sugerencia? Eh, Llorar, sufrir y sentarse con Juana y Pedro y contarles que lamentablemente el mundo cambió y que es necesario pensarlo distinto. Es una transformación cultural, en definitiva, más allá de la broma. Es probable que sea un medio que, si no se puede plantear que hay una sección que quizás no tiene sentido, no aporta valor en lo digital, que siga existiendo. Como les decía en algún momento, hay que tener la delicadeza del negocio de poder cortar en algún punto el sangrado si hay un producto que no funciona, que puede pasar. Pero por otro lado, si es un producto que efectivamente funciona en digital, quizás esa sección que estamos llevando del papel al digital eh, realmente funciona. Miramos a ver si realmente tiene sentido cortarlo. Tomemos esa decisión informada con datos. No es que por más que haya estado el digital no vaya a funcionar, que haya estado el papel no significa que no vaya a funcionar el digital. Ni tampoco significa que porque estuvo 100 años en papel tenga que estar en digital. A menos que sea un producto core que para el medio es súper importante, la columna de opinión, que no la lee nadie y que les parece que tienen el deber de tener esa opinión, bueno, ningún problema. El tema es que no sean todas las secciones así. El tema es que no se tomen todas las decisiones con el corazón, sino que se tomen con los datos. Pero en general, cuando ocurre que el legacy en general, el papel o la televisión, la radio, apalanca y lleva al digital hacia el lugar a donde ese soporte más legacy quiere, en general implica cirugía mayor cultural, empezando de Juana y Pedro para abajo, derramando. Pero es la transición más difícil de hacer y que es la que en general lleva más tiempo y que implica muchas más decisiones en el medio, digamos. Podemos hablar de transformación cultural sin problemas en el próximo webinar. Excelente. Viene Marta Escobar, dice que ellos trabajan con portales de noticias con una solución de video multimedia basada en Artificial Intelligence. Pero para nosotros fue muy fácil ingresar, dice ella, en el mercado europeo, pero en Latinoamérica es difícil. Siendo un formato nuevo, es por nuestra cultura.
¿Qué trabajo deberíamos hacer? La experiencia nos dice que es de falta de monetización. Llega- Quizás necesito un poco más de contexto para entender. Portales de noticias, solución de video, entraron fácil, imagino como fácil es técnicamente, con algo de producto es fácil eh, penetrar, digamos. Eh, pero el trabajo que debiesen hacer en Latinoamérica, digamos, para penetrar, me pregunto, ¿hay alguna... eh, ¿hay alguna competencia? ¿Hay alguien de quien podamos tomar alguna referencia ahí que nos sirva para homenajear, digamos, para ver si el otro lo hizo, le funcionó o no le funcionó? La realidad es que, en términos generales, Europa es un mundo, es un universo completamente distinto al latinoamericano y en general la innovación funciona mejor en Europa que en Estados Unidos o Latinoamérica en general. Y cuesta, porque ahí lo mencionaba en el mensaje, cuesta monetizarse en Latinoamérica porque los CPM son bajos, porque los mercados pagan mal, porque excepto México o Estados Unidos como mercados que son muy fuertes en términos de monetización, es más difícil. Pero hay un entorno más favorable para relaciones comerciales directas, para sentarse con anunciantes que quieren contar historias en formatos distintos y plantearles una nueva forma de pautar. Los equipos comerciales de parte de anunciantes y agencias de medios en Latinoamérica están menos formados, perdón si hay alguien aquí, también podemos charlar del tema, que los equipos por ahí europeos o americanos que están más en la performance y más en mirando más variables. Aquí hay más para aprender. Entonces, quizás la oportunidad está en sentarse con esas agencias y redes de monetización y buscar una forma conjunta de hacer acuerdos directos que permitan monetizar ese formato de una mejor manera. Pero es muy genérica la respuesta que estoy dando porque digo, tengo muchos detalles para preguntar, digamos, pero así en términos generales diría eso. Bien, ya estamos sobre la hora, pero vamos a hacer una excepción hay preguntas. Alejandra Arauz, por ejemplo, te pregunta, ¿qué pasa cuando la audiencia tiene mal gusto? Porque lo que pide es morbo y frivolidad. Esto es interesante. Anteriormente, Homerio Hinojosa, que es un profesor de periodismo y una persona muy conocida en América Latina como consultor y coach de periodismo, él mencionaba, decía que te hizo la salvedad en un momento en que dijiste que abordaste el tema y él dijo, no, en algunos países, en algunos mercados, la nota policial vende mucho y toma el dato de nuestro diario de Guatemala, que es el periódico que más vende en Centroamérica, en un formato. Y ahora Alejandra aborda el tema del mal gusto en las audiencias por el morbo y la frivolidad. Entonces, y después está el problema también de la ética, que lo han tocado algunas personas, han hecho comentarios sobre eso. Entonces, ¿cómo conjugar todo esto en la creación de los nuevos contenidos? ¿Debe uno seguir 100% a lo que pide la audiencia? Claro, está matizado por contextos culturales o lo que sea, pero ¿cuál es tu recomendación? Eh, es un buen planteo. Empezaría diciendo, por ahí tengo una visión distinta respecto a la audiencia tiene mal gusto. A mí particularmente el contenido de violencia no, a mí no me interesa, pero si la audiencia lo consume es porque le gusta y que a mí no me guste no significa que esté mal que a la audiencia no le guste. Eh, Así como existe el Deep Web y uno ahí puede ver, si quieren detalles de toda la masacre de Israel, van a Deep Web y encuentran como si hubiesen estado ahí, me parece aberrante y me parece que no tiene que estar, ese contenido no tiene que estar publicado. Pero quedándome del lado ético de ese contenido, si a la audiencia le gusta y a mí como medio es un contenido que me interesa dar, no veo por qué decir es de mal gusto, digamos. Si le gusta para gustos los colores, digamos, como frase así. Y la audiencia tiene razón, digamos, como, no sé, si quiero comer comida chatarra, yo qué sé, yo no la como, pero no significa que esté mal aquel que vende la comida chatarra. Entonces es más una definición, vuelvo a la creación de productos editoriales, cuando se hace ese checklist de calibración.
Y la primera línea era lo que el medio quería promover y luego lo que la audiencia quiere, necesita. Esto es una variable y uno tiene que ponderar todas esas cuestiones y tomar decisiones teniendo todo eso en cuenta, el negocio, la audiencia y lo que el medio quiere dar. Si no lo quieren hacer, no es un contenido que quieran publicar, me parece fantástico y es una decisión editorial que me parece que de gran valor, diría, pero no, pero es una decisión editorial. En definitiva, la audiencia siempre tiene la razón. Tomo modelo Amazon, Customer Centric, el cliente en el medio. Me parece que un poco está planteado así. Si desde Amazon no quieren vender un determinado set de artículos porque les parece que no tiene sentido, que no les parece ético, les parece que es de mala calidad, lo que sea, Amazon puede elegir no venderlo y no está mal. Y acá pasa lo mismo. Que resulte ser que encima es el contenido que la audiencia más quiere, puede ser un challenge, un desafío para el medio de decir, bueno, ¿lo queremos hacer o no? Pero paga mucho. O no sé, encontramos un anunciante que machea perfecto con esa. Y háganlo. Y si no lo quieren hacer, también está bien. Pero si lograron captar una audiencia que no esperaban, esta es la audiencia que uno no esperaba y que apareció, porque no queremos audiencia que le guste el contenido frívolo, el frívolo, lo entiendo. Eh, no hay. Es hasta una oportunidad, hasta poder decir no y poder decir este contenido no lo voy a publicar. Ahora, si resulta ser que no lo esperábamos, pero vino una audiencia que le interesaba el cambio climático y las tres notas de cambio climático generaron 60 millones de page views en 6 meses, y ese es un contenido que uno quiere explotar, y por ahí uno empieza a hablar de triple impacto, ESG, sustentabilidad, y está buenísimo. Ahora, con el lado de lo frívolo también es una decisión, así como uno decide publicar o no cambio climático, uno puede decidir sí o no publicar contenido frívolo, rosa, violento, no sé, la temática en general está ahí medio borders. Lo que sí les digo es que si deciden hacerlo, el desafío es monetizarlo. Y en general es un contenido muy difícil de monetizar. Entonces ahí puede haber un doble valor. Digo, si no lo quiero publicar y encima no lo puedo monetizar, parece ser el camino correcto. La audiencia que quiera ver eso tendrá que ir a otro medio. Pero si deciden publicarlo, tampoco me parece tan. Insisto, si hay un negocio atrás, ¿no? Tampoco me parece tan grave. Pero tengo esa mirada en general de que la audiencia tiene la razón, le guste la economía, le guste la política, le gusten los policiales, que ahí veía que es verdad que en Perú tenemos dos clientes en Perú que es verdad, no lo dije y les puse quizás un mal ejemplo. El policial en Perú funciona muy bien. Nada, pero bueno, perdón que no puedas explayar más, pero no quiero extenderme mucho. Muy bien, yo creo que ya tenemos 23 minutos por encima, ya no te queremos seguir usando, Gastón. Hasta Este, mañana. Mañana es festivo en Argentina, yo estoy de Buenos Aires, no lo dije. Hasta el lunes, que también es festivo, no tengo problema. Me puedo quedar en el Zoom. Pero nada, le voy a dejar, mientras cierras, Horacio, les voy a dejar mis datos de contacto por si necesitan, nada, si me quieren contactar sin problemas, ahí se los dejo. sí. Hay alguien, no sé si lo miró también Juan Diego, hay alguien que creo que pidió algo de relación a un consejo que quería, no sé si lo vieron. No, pero ya busco. No sé si vos, Juan, lo viste, pero consejo. Ajá. No, de Google Analytics me han preguntado algo y contesté la única respuesta que di. Hay alguien, déjame ver un momentito, no quiero terminar si no encontrar una presente, participante. Agradecería la información, sí, se llama José de Luna, y se agradecería información de empresa o persona que nos ayude a relanzar un periódico digital. Y deja su email ahí, que es un Yahoo y un teléfono. Eh, Juan, lo podés tomar vos, no sé Sí, yo lo si tomo. no. Yo Excelente. te quería dar las gracias tanto a Gastón como a Juan Diego por su excelente presentación y comentario. Quedamos, la audiencia pide más webinars contigo, así que vamos a tener que coordinarlo pronto, uno diferente. Lo- Y nada, te dejo el micrófono, les dejo para que se despidan. per- Y les repito que vamos a enviarles la grabación del webinar en esta tarde, si es posible.
Perfecto, perfecto. Los agradecidos somos nosotros, a Horacio, a la audiencia, a la CIP. Me encantaría, si tienen la oportunidad de asistir a la asamblea en noviembre, me encantaría conocerlos en persona, quien quiera que se acerque. Si no es el caso de conocernos en persona, ahí tienen mi contacto a disposición. Me gustan mucho los debates, me gustan especialmente las preguntas difíciles, más filosóficas, porque creo que son las que más enriquecen a la industria en general. Ahí en ese QR, si quieren saber más de lo que hacemos y cómo lo hacemos, ahí nada, se pueden conectar. Micrófono abierto y disposición 100% Horacio para lo que necesiten. Insisto, lo que buscamos es generar impacto positivo. Así que nada, de nuevo, muchas gracias a todos por participar hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.